Tenemos la comunicación en este momento, un enlace con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Usted lo sabe, colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, doctor Ugalde, bienvenido como siempre, con mucho gusto. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Carlos. Lo tuyo, bueno, es el análisis político, pero hoy enfocado también al tema de la elección judicial. Te hemos buscado para este tema, este asunto, porque durante los 2 primeros días de la semana, 3 primeros días de la semana, se insiste en que hay un movimiento opositor al gobierno y al oficialismo para que se desaliente la participación ciudadana en la elección programada para el 1 de junio. Yo creo que antes de llegar a ese punto, hay un tema de la complejidad que está detonando todo esto y la serie de pleitos que está enfrentando. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que viene en relación con la elección judicial? ¿Crees tú, objetivamente, más allá de simpatías o antipatías, que va a ser una elección poco concurrida? Va a ser una elección que probablemente vote alrededor del 10%. Esto lo platicamos tú y yo, Pepe, hace varios meses y sigo pensando lo mismo. La mayoría de la población está totalmente ausente de esta elección. Si bien es cierto, cuando la gente le pregunta si está a favor de votar por los jueces, la mayoría dice que sí. La mayoría ve positiva esta reforma judicial. La verdad es que la mayoría no conoce la fecha y lo más importante, son tantos cargos a elegir, son tantas candidaturas, es una cosa tan difícil de comprender que es muy difícil que la gente pueda sentirse atraído por algo que no sabe qué es. Es decir, cuando tú votas por un diputado o por un gobernador, sabes más o menos lo que hace y la mayoría de las veces en una boleta de candidato a gobernador, en una boleta de elección de gobernador hay 3 o 4 candidatos. Aquí en la boleta de ministros de la Corte va a haber 64 personas candidatas, 64. Y la mayoría de ellos totalmente desconocidos. Y además, como no son postulados por un partido, es más difícil aún. Entonces, esta complejidad hace que probablemente la participación sea muy baja. Por eso es que el gobierno y el Congreso están tan insistentes en que quieren promover el voto. Creo que el INE correctamente les dijo, no, 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 eso es mi trabajo, no el de ustedes. Y han impugnado esta decisión ante el Tribunal Electoral, tratando de que ellos puedan ser los principales promotores del voto. Si esto ocurre, Pepe, esto sería muy peligroso porque como quienes promueven las candidaturas son el gobierno y el Congreso, indirectamente estarían promoviendo a los candidatos que ellos postularon, que ellos nominaron. Recordemos, para quienes nos escuchan, que las candidaturas al Poder Judicial son 3.500 candidaturas para 881 cargos a nivel federal. Quienes postularon estos 3.500 candidatos fueron el Poder Judicial mediante un mecanismo de filtro y de exámenes, el gobierno y el Congreso. Entonces, si el Congreso y el gobierno se meten a promover, sabemos que indirectamente van a promover a sus candidatos y creo que eso no es correcto. Mira, sobre ese punto concreto, vimos el arranque de campañas, por ejemplo, de las ministras afines a la Cuarta Transformación. Las ministras actualmente son parte de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia. Hablo de la ministra Yasmín Esquivel, hablo de Lenia Batres, en fin, y vimos cómo arrancaron sus campañas con apoyo corporativista. ¿Te fijaste? Sí, claro, eso fue evidente porque ellas mismas lo difundieron. Y quiero recordar que los lineamientos del INE, los lineamientos, no la ley, los lineamientos, establecen que se debe prohibir el uso, y así lo dice, de templetes, de bocinas, de instalaciones que requieran logística de organización. Y los lineamientos del INE básicamente dicen que si quieres hacer campaña, la tienes que hacer a pie en las calles con un megáfono de mano. Así lo dice, casi textualmente. Entonces, estas organizaciones de eventos multitudinarios donde hubo 800 o 900 personas, probablemente muchas de ellas pagadas, con un costo muy elevado, tergiversan y violan los lineamientos del INE. Por eso es que se dijo y se criticó mucho de que estos 3 inicios de campaña, sobre todo de 2, porque Lenia Batres hizo una campaña más bien callejera, más que en unas instalaciones con infraestructura de un evento con sonido, ta, ta, ta.
Pero esto está claramente violentando, además de que cuando tú recurres a sindicatos, probablemente a servidores públicos, a toda una estructura de organización, pues más probable es que empiecen a apoyarte partidos, gobiernos, servidores públicos, y eso está prohibido por la ley. Además, te digo algo, Pepe. Alguno de estos eventos que vimos que ocurrieron el domingo pasado en el inicio de las campañas, pues reunir a 800, 900 personas en un auditorio con bocinas y todo lo que implica la logística, pues te cuesta 250, 300,000 pesos probablemente. El tope de gastos de campaña para una candidatura a ministro de la Corte es de 1,468,000 pesos. Quiere decir que con 4 o 5 de estos eventos ya rebasaste el tope, si queremos cumplir la ley, por supuesto. Claro, y ahora el problema es para el INE el tema de la fiscalización. Y el problema del INE es la presión que están ejerciendo justamente con las demandas que está planteando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y también para que el INE les permita promover el hecho del voto el 1 de junio. Con esa salvedad que tú ahora comentabas, que se presta sin duda en una enorme cantidad de suspicacias. Hablábamos con Claudia Zavala el otro día, la consejera, ella es miembro, ella es parte del INE, es consejera ciudadana, y nos decía, espéreme, el INE lo único que está haciendo es aplicar lo que dice la ley, punto. Así es. No me reclamen, no le reclamen al árbitro, reclámenle a quien le puso las reglas al árbitro. Entonces le toca al Tribunal Electoral, que ahora está metido en un brete, porque tiene que darle trámite a esas interpelaciones que está planteando el Ejecutivo y el Legislativo en este caso, y además urge. Así es, Pepe. Y además déjame hacer una reflexión sobre este tema del dinero. Se ha dicho que 1,400,000 pesos es muy poco para una candidatura a ministro de la Corte porque es una campaña nacional de 2 meses. Yo lo he dicho, yo lo he escrito. Pero por otra parte, Pepe, es la primera vez en la historia moderna de México que tienes que pagar para tener acceso a un cargo público. Ojo, como nadie te la puede pagar y el único gasto permitido es el gasto personal de bolsillo, o sea, tu dinero que tengas ahorrado para quienes puedan tener ese privilegio de tener 1,5 millones en su cuenta de ahorros, que es muy poca la gente, pero quienes tienen, es la primera vez que tienes que poner dinero en la mesa para poder tener acceso a competir por un cargo. Esto rompe cualquier criterio de que el servicio público es para personas que quieren llegar a servir. Porque cuando tú tienes que poner para tener derecho a competir 1,5 millones, que es lo que te cuesta una campaña, ¿qué va a pasar para los que ganen, Pepe? Pues que obviamente van a querer recuperar su dinero. O bien, para quienes no tienen ese 1,5 millones, lo tienen que pedir prestado, por supuesto. Y entonces empieza una suerte de compra de cargos y una suerte de venta de cargos y una suerte de pedir favores para acceder a un cargo. Digo, esto ocurre en las campañas políticas, pero de una manera diferente porque ahí los partidos supuestamente son los que pagan las campañas. Pero aquí las personas están pagando por el derecho a competir, por el derecho a ser evaluados. Esto me parece que es una tergiversación de la función pública. Primer comentario. Segundo comentario. Hay muchas personas candidatas que son gente muy honorable. Hay mucha gente muy preparada del Poder Judicial. Pero este ejercicio de lanzarlos, de obligarlos a salir a la calle a pedir el voto, a hacer campaña, que no es una profesión para lo cual ellos fueron entrenados, entrenadas, está colocando a varias personas a hacer el ridículo porque los estás poniendo a pedir el voto. Ellos son jueces, personas que quieren hacer justicia, no que tienen que salir a quedar bien con la gente. Y tú has visto en estos días que en aras de tener notoriedad, mucha gente está haciendo tonterías, frivolidades, con tal de ser atractivo. Y esto es incluso faltar a la dignidad de las personas, ponerlos a competir en algo que no debía ser fruto de una campaña política, de tal forma que esto que estamos viendo, que me parece que parte de un error conceptual de que hay más democracia cuando eliges a los jueces, al final lo que te va a llevar es a politizar la función de los jueces, a demeritar su función de aplicadores de la ley. Y creo que esto desafortunadamente es un proceso que es un poco degradante para la vida pública del país. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias por tu comentario, como siempre.
Buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buenas tardes, ya casi noche. Es el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Por cierto que hasta el momento ya van 37 impugnaciones en contra de la prohibición para que el gobierno y los organismos del gobierno, organismos públicos, difundan la elección judicial, que como muchos dicen, pues es el gobierno, es Morena, quejándose de lo que ellos mismos aprobaron. 37 hasta el momento, 10 por día se están sumando, así que para mañana andaremos por las 50. Lo cual tiene que ser dirimido, tiene que ser solucionado, sentenciado, es la palabra, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en todo caso el tribunal le ordene al INE permitir o no la difusión justamente de estas campañas. Una pausa muy breve. El compromiso